Grabar. Bueno amigos, esta es otra de las reuniones que hicimos, que estamos haciendo ahora mismo. Como bien saben la mayoría, yo soy Yerko Gómez, soy director en Fe Razonable en esta ciudad de Puerto Montt. Y hoy día vamos a tratar el problema del mal. Va a ser una introducción bastante amplia porque no solamente vamos a tomar un tipo de problema del mal, sino que vamos a considerar al menos tres tipos de versiones de este problema, ya que no es algo tan fácil. Y bueno, me gustaría mostrarle primero una pequeña ilustración, metáfora de un árbol. Al igual que los argumentos morales para la existencia de Dios, también podemos pensar en el problema del mal como un árbol, el cual tiene muchas ramas y muchos tipos de argumentos, muchas versiones las cuales se pueden formular, partiendo en diferentes tipos de males y demás. Entonces podemos partir con algunas consideraciones. Eh, el problema del mal, la existencia del mal, es una de las ideas o puntos que es como la base o el punto común o la razón popular por la cual la gente duda de la existencia de Dios. De hecho, yo creo que la mayoría aquí en algún momento ha pensado en la existencia del mal y se ha preguntado cómo es posible que el mal exista y Dios también. Hans Kuhn dice que el problema del mal es la roca del ateísmo. Y yo estoy de acuerdo con él. Creo que el problema del mal es una de las razones más fuertes para llegar a ser un ateo. De hecho, creo que ha sido bastante subestimado este problema en las corrientes populares de la población popular, Facebook, Instagram y demás. La gente parece menospreciar este problema, cuando en realidad es algo que debemos tener en gran consideración. Y bueno, la fórmula, la forma eh, resumida o clave de la cual tenemos que tener en cuenta o cómo se presenta el problema del mal es que hay estados de cosas malos e indeseables. Hay instancias de mal, suceden cosas malas, se asume que existen el mal y suceden cosas malas, y se pregunta cómo esto es compatible con la existencia de Dios. Este sería el problema principal. ¿Cómo es compatible esto? Y de esa forma podríamos tener una distinción entre el problema del mal y el argumento del mal. El problema es cómo es que esto es compatible. Es solamente una pregunta. Mientras que el argumento busca mostrar que o Dios no puede existir si el mal existe, es decir, que es imposible que Dios exista y que el mal exista, o la forma probabilística que dice que si existe el mal, entonces es improbable que Dios exista. Entonces esto sería una forma bastante básica de entender el problema del mal. Y en estas discusiones se tiene en consideración una definición clave de Dios. Ya sabemos que alguien podría pensar en Dios como el motor inmóvil o la causa incausada, y sin entrar más en profundización. Pero en este caso los argumentos del mal, el problema del mal, se aplica al Dios entendido como el Dios del ser perfecto, Dios como el ser perfecto, o Dios como aquel que posee los omniatributos, es decir, un ser el cual es omnipotente, él es omnisciente y él es omnibenevolente o perfectamente bueno. Y también es un ser que es adorable, es decir, es digno de nuestra adoración. Esta es la definición la cual vamos a tener en cuenta en este día. Y bueno, como les mencioné, este árbol contiene muchas ramas, diferentes tipos de males, por lo que sería bueno tener en cuenta qué tipo de males hay. Tenemos lo que se llama el mal moral. Nosotros, nuestra intuición nos dice que hay acciones que son moralmente incorrectas, que no se deben hacer. Entonces, este tipo de mal moral es el que tenemos en esta definición. Aquellas acciones como golpear injustificadamente a alguien o robarle a los padres, el abuso sexual, la violación, todas esas cosas, nuestra intuición nos dice que son moralmente incorrectas, no se deben hacer. Con eso nos referiríamos a los males morales. El mal natural, por el contrario, serían todos aquellos males que no son causados por la actividad
libre del ser humano. Por ejemplo, considera este escenario. Cae un rayo y este rayo produce un incendio. Y dentro del incendio donde se produjo había un pequeño cervatillo, un animal. Y este animal comienza a ser quemado y comienza a sufrir. Eso sería un ejemplo de mal natural. Se produce por las fuerzas naturales, las condiciones naturales que tiene el universo. Y este puede ser aplicado a muchos casos, terremotos, tsunamis, etc. Y bueno, también tenemos males gratuitos que son bastante mencionados en este debate. Con mal gratuito nos referimos a un caso de mal el cual no tiene una razón que justifique a Dios para permitirlo. Sin embargo, cuando nos referimos a esto, nos referimos a que no hay un bien mayor que se obtenga, ni tampoco se evita un mal igual o mayor. Por ejemplo, algunos podrían decir que, no sé, el atentado a las Torres Gemelas tiene un bien mayor que vendrá pronto y eso justifica que Dios haya permitido el mal. Pero los males gratuitos no tienen ese tipo de justificación, no tienen ese tipo de bienes mayores que vienen si se acepta o se permite este tipo de mal. Y bueno, también tenemos que considerar una distinción entre males globales y males locales. El mal global simplemente lo tendremos como todos los males, independiente de qué tipo de mal sea moral, natural, gratuito, etc. Y por eso dejé un pequeño... me olvidé cómo se llamaba esto, pero es de conjuntos. Consideremos el círculo gigante como todos los males que pueden haber, todos los tipos de males, engloba todo. Y un mal en específico, un tipo de mal podría ser A, B y C, por ejemplo, mal natural, el mal gratuito y el mal moral, ¿ya? Como sea. Entonces el mal global sería la conjunción de todos los males que hay, sea cual sea. Y un mal local es un caso particular de mal. Por ejemplo, tenemos la conjunción de todo, pero también tenemos tipos de mal en específico. Y como ven, puse un triángulo, y ese sería un caso de los muchos que hay, un solo caso. Por ejemplo, el del cervatillo que mencioné. Un rayo cae en alguna zona remota del bosque, se inicia un incendio, un cervatillo se quema y tras días de sufrimiento muere. Ese es un caso particular de mal, ese es un mal local. Y bueno, con sufrimiento nos referiríamos a un estado mental en que nosotros desearíamos o el animal desearía que fuera diferente. Y algunos dan, por ejemplo, la experiencia de ansiedad o desesperación. Uno no quiere permanecer en ese estado, uno quiere que cambie la situación, que ese estado se termine. Y bueno, eso sería como las definiciones clave que tendremos que tener en cuenta. Y ahora podemos pasar a un problema o argumento, en este caso el argumento lógico del mal. Este argumento siempre se ha citado a Maki, quien es este señor de aquí, como uno de unas leyendas del ateísmo, el cual ha presentado este tipo de argumentos. En primer lugar, los argumentos lógicos del mal lo que buscan establecer es una incompatibilidad entre la existencia de Dios y la existencia del mal. Lo que quieren decir es que es lógicamente imposible que Dios exista y el mal también exista. Si el mal existe, entonces Dios no puede existir. O si Dios existe, el mal no puede existir. Entonces, el problema del mal en este caso surge como una protesta moral contra Dios, diciendo, ¿cómo es posible que Dios permita todo esto? ¿Cómo es posible que aquella persona haya sufrido tal cosa? Y bueno, como dijimos, este tipo de argumentos, los argumentos lógicos del mal, buscan mostrar la incompatibilidad. Maki dice lo siguiente: sin embargo, creo que se puede hacer una crítica más contundente a través de la tradición del problema del mal. Aquí se puede demostrar no que las creencias religiosas carecen de apoyo racional, sino que son positivamente irracionales, que las diversas partes que componen la doctrina teológica esencial son inconsistentes entre sí. Entonces, ¿a qué se refiere Maki con la inconsistencia?
podemos tener en cuenta al menos dos tipos de inconsistencias. La primera es que hay una contradicción directa. Aquí se dice de la forma P y no P. Esto lo podríamos pensar como, por ejemplo, tengo una taza. Y sería contradictorio si yo digo tengo una taza y no tengo una taza. Eso es imposible. Eso sería una contradicción directa. Pero también hay otro tipo de contradicción que dice que teniendo un conjunto de proposiciones se puede deducir una contradicción. Y esto es lo que buscan establecer, que la idea de Dios implica que el mal no exista. Y de esa forma entraría en contradicción con la existencia del mal y por lo tanto Dios no existe. Este es un ejemplo. Tenemos la primera proposición que dice que Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso, puede realizar todo lo que es metafísicamente posible. Dios es omnisciente, conoce todo. Dios es perfectamente bueno. Y la cuarta es que hay mal. ¿Son consistentes estas cuatro premisas? La premisa 5 dice, si Dios es omnipotente, podría prevenir todo el mal y el sufrimiento del mundo. La sexta dice, si Dios es omnisciente, sabría todo el mal y el sufrimiento del mundo, y sabría cómo eliminarlo o prevenirlo. La 7 dice, si Dios es perfectamente bueno, querría prevenir todo el mal y el sufrimiento en el mundo. La octava dice, si Dios conoce el mal y el sufrimiento del mundo, sabe cómo eliminarlo, prevenirlo, porque es lo suficientemente poderoso para prevenirlo, y sin embargo no lo previene, entonces no debe ser perfectamente bueno. 9. Si Dios conoce el mal y el sufrimiento, sabe cómo eliminarlo, prevenirlo. Además, quiere prevenirlo. Sin embargo, no lo hace. Entonces, no debe ser poderoso o todopoderoso. 10. Si Dios es lo suficientemente poderoso como para prevenir todo el mal y sufrimiento, quiere hacerlo. Y sin embargo, no lo hace. No debe conocer todo el sufrimiento o saber cómo eliminarlo o prevenirlo. Es decir, debe no ser omnisciente. En consecuencia, si el mal y el sufrimiento existen, entonces Dios no es omnipotente, no es omnisciente o no es perfectamente bueno. Pero es evidente que el mal y el sufrimiento sí existen. Por lo tanto, Dios no es omnipotente, no es omnisciente o no es perfectamente bueno. Por lo tanto, si Dios y el mal y el sufrimiento existen, o sea, si el mal y el sufrimiento existen, entonces Dios no existe. ¿Y cómo es que se llega a esta conclusión? Es que Dios en la teología del ser perfecto es necesariamente omnipotente, omnisciente o perfectamente bueno. Pero si se llega a negar al menos una de esas características, es que no existe tal Dios, porque cada uno de estos aspectos son rasgos necesarios de Dios en la teología del ser perfecto. Y así se demuestra que Dios no existe bajo el argumento lógico del mal. Entonces ya tenemos el primer argumento, pero también podríamos formular uno, como les dije, tenemos varios tipos de males y no solamente podemos formular un argumento del mal considerando el mal global, sino que también podríamos considerar casos específicos, casos particulares de mal. Por ejemplo, este lo menciona Mike Tolley y dice, existen situaciones en las que los animales mueren de forma agonizante en los incendios forestales, o en los que los niños sufren un sufrimiento prolongado y una eventual muerte debido al cáncer, y que, 1. Son intrínsecamente malos o indeseables, y 2. Son tales que cualquier persona omnipotente tiene el poder de prevenirlo sin permitir por ello un mal igual o mayor o impedir un bien igual o mayor. Es decir, estos son males gratuitos. B. Para cualquier estado de cosas que sea real, nadie impide la existencia de ese estado de cosas. Parece bastante claro. Está en esta instancia de sufrimiento animal y debido a incendios forestales, y también hay casos de sufrimiento de niños prolongado y que mueren por cáncer, y no hay nadie que impida eso, ya que suceden, es claro. Entonces, para cualquier estado de cosas y cualquier persona, si el estado de cosas es intrínsecamente malo y la persona tiene el poder de prevenir ese estado de cosas sin permitir por ello un mal igual o mayor, o prevenir un bien igual o mayor, pero no lo hace, entonces esa persona no es omnisciente y moralmente perfecta. Y ya que Dios no parece hacerlo en este caso, no existe una persona omnipotente, omnisciente y moralmente perfecta. Por lo tanto, si Dios existe,
entonces es una persona omnipotente, omnisciente y moralmente perfecta. Pero ya que no existe esta persona, Dios no existe. Creo que es bastante claro el tipo de argumento. Males morales como cuando perdemos una partida de Bedwars. Sí, se puede formular un argumento a partir de Minecraft. Ahora tenemos otro tipo de argumentos. Como podemos observar, tenemos en primer lugar un argumento lógico del mal. Estos argumentos, como dijimos, llegan a la conclusión de que es lógicamente imposible que Dios y el mal existan. Pero los argumentos probatorios o evidenciales del mal llegan a una conclusión más modesta. Una, una bueno, la razón por la cual puse a Pikachu es porque está con un gorrito de detective y está así como un detective, y el problema del mal considera una evidencia de fondo para mostrar que probablemente Dios no existe. Y bueno, veamos eso. Como dijimos, la conclusión de los argumentos probatorios del mal son más modestas en comparación a los argumentos lógicos, porque su conclusión de los argumentos probatorios es que Dios probablemente no existe, dado el mal en cuestión. Es decir, es posible y es aceptable bajo este argumento que sí haya una compatibilidad entre Dios y el mal. Sin embargo, el mal hace que sea improbable la existencia de Dios. Y esto es un argumento bueno, o sea, es un aspecto que debemos tener en cuenta, ya que si consideramos los datos del mundo, debemos ver a cuál hipótesis o a cuál tesis apoya la evidencia. Y el mal, según estos argumentos, es una evidencia contra la existencia de Dios, lo cual hace su existencia o esta hipótesis menos probable que su hipótesis rival. Es decir, el ateísmo es más probable y el teísmo es menos probable. Y aquí podemos, en estos argumentos podemos tener una inducción directa o una abducción. A esto me refiero a que solamente considerando la hipótesis teísta, el mal en estos argumentos hace improbable la existencia de Dios. Pero en una abducción se consideran todas las hipótesis posibles. En este caso sería el teísmo, el naturalismo. Y también podrían considerarse más hipótesis que puedan surgir. Y luego de comparar cada hipótesis, se busca la cual explique mejor el mal. Y el ateo va a argumentar que el naturalismo, es decir, el ateísmo, explica mejor el mal en el mundo. Y bueno, en este caso vamos a tener en cuenta un argumento que es una inducción directa. Y este le llamé, porque no estoy seguro cómo es su nombre, le llamé el argumento de los dos casos de William Rowe. Es un argumento probatorio. Los dos casos que Rowe, no sé cómo pronunciarlo, menciona es E1, el cual dice que supongamos que en algún bosque lejano un rayo cae sobre un árbol muerto, lo que provoca un incendio forestal. En el incendio, un cervatillo queda atrapado, horriblemente quemado, y yace en terrible agonía durante varios días antes de que la muerte alivie su sufrimiento. Este es el caso E1, es un caso de sufrimiento animal, parece ser gratuito y es también un mal natural. Y E2 es el caso de un mal moral que se basa en la historia de una pequeña niña. La vamos a leer de inmediato. Es un poco largo, pero es así. La madre de la niña vivía con su novio, otro hombre que estaba desempleado, sus dos hijos y también con su bebé de 9 meses engendrado por el novio. El día de Nochevieja, los tres adultos estuvieron bebiendo en un bar cercano a la casa de la mujer. El novio había estado consumiendo drogas y bebiendo en exceso. Se le pidió que abandonara el bar a las 8 p.m. Después de varias reapariciones, finalmente se alejó definitivamente hasta las 2 a.m. Momento en que la mujer se fue a su casa y el hombre a una fiesta en la casa de un vecino. Tal vez por celos, el novio atacó a la mujer cuando ésta entró en la casa. Su hermano estaba allí y disolvió la pelea golpeando al novio, que estaba desmayado y desplomado sobre la mesa cuando el hermano se fue. Más tarde, el novio volvió a atacar a la mujer
y una vez ella lo dejó inconsciente, y esta vez ella lo dejó inconsciente. Tras revisar a los niños se fue a la cama. Más tarde, la niña de 5 años de la mujer bajó a las escaleras para ir al baño. El desempleado regresó de la fiesta a las 3:45 de la madrugada y encontró a la niña de 5 años muerta. Había sido violada, golpeada severamente la mayor parte de su cuerpo y estrangulada hasta la muerte por el novio. Bastante triste esta historia y aparentemente es una historia real. Y bueno, creo que estamos bastante claros que estas cosas suceden. No deberíamos ser gente con vendas que impidan ver estos casos de mal. Sucede todo el tiempo. Y probablemente aquellos que estudian psicología, como en mi caso, veremos y escucharemos muchos más casos de este tipo. Entonces, considerando estos dos tipos de males, estos dos casos, William desarrolla el siguiente argumento. Ningún bien que conozcamos justifica que un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno permita casos particulares de sufrimiento horrendo, por ejemplo, E1 y E2. Por lo tanto, probablemente, ningún bien justifica que un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno permita casos particulares de sufrimiento horrendo. 3. Por lo tanto, probablemente no existe un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno. La forma en que William intenta mostrar que esta premisa es verdadera es reformulando el argumento de alguna forma. Y dice esto: la probabilidad de que Dios exista, condicionada a la afirmación de que ningún bien que conozcamos justifica a un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, en permitir casos particulares de sufrimiento horrendo como E1 y E2, es menor que la probabilidad a priori de que Dios exista. Perdón. La probabilidad a priori de que Dios exista es de 0,5. Esto es decir, está en condiciones iguales al ateísmo. Es decir, no hay evidencia que apoye a ambas partes, solamente se considera el mal. ¿A cuál apoya? Y vemos que, por lo tanto, la afirmación de que ningún bien que conozcamos justifica que un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno permita casos particulares de sufrimiento horrendo, como E1 y E2, esto reduce la probabilidad de que Dios exista a algo menos que 0,5. Es decir, que en igualdad de condiciones, la existencia de Dios y la no existencia de Dios podría estar en condiciones iguales. Ambas tienen la misma probabilidad de ser lo mismo, de darse el caso. Es decir, una tiene la probabilidad, a saber, así 50%, la otra 50%, están en condiciones iguales. Pero dados estos casos particulares de mal, William argumenta que la probabilidad de que Dios exista disminuye. Y por lo tanto, estos casos de mal muestran que probablemente Dios no existe. Ya tenemos en cuenta entonces al menos dos tipos de argumentos: argumentos lógicos y argumentos probatorios. El primero muestra que es lógicamente imposible que Dios exista y al mal, y el otro prueba que probablemente Dios no existe si es que hay mal. Pero ahora veremos un tipo de argumento en específico, y este argumento es el argumento del sufrimiento animal, en específico de males evolutivos. Joe Smith me compartió un pequeño artículo que él tiene sobre el tema. Él me dijo, así para que quede claro, que probablemente algunas de las cosas que estaban escritas ahí ya no las sostenga actualmente, ya que fue escrito hace 2 años. Pero podemos tratarlo igual y pensar un poco en el argumento. Nuevamente, se tiene la definición de Dios como el ente perfecto. Y ya que es el ente perfecto, es decir, ya que Dios es moralmente perfecto, Dios nunca realizaría un mal moral. En la teología cristiana se dice, en otras palabras, que Dios nunca pecaría o nunca haría un pecado. Entonces, el argumento tiene en consideración esto. Se asume que la evolución biológica es verdadera. Sí, Joe se parece a Tom Holland. Se asume que la evolución biológica es verdadera
Y bueno, con evolución biológica es la idea de escuela o lo que nos enseñan en la escuela, que nosotros, los animales, las especies, surgieron debido a un proceso evolutivo, debido a este proceso de selección natural, muerte y demás. Y así se ha estado formando la gran variedad de especies que hay. Y el argumento también asume que los animales sufren. Entonces tenemos tres cosas. Dios nunca realizaría un mal moral, la evolución es cierta y los animales sufren. Entonces, podemos continuar con la primera pregunta. ¿Sufren los animales? Muchos intentan responder al argumento evolutivo diciendo, no, los animales no sufren. Es como no son como nosotros, entonces no sufren o no sufren de la misma manera. Pero creo que eso solamente es irrelevante y ignora muchos aspectos de la vida animal. Pero este argumento también asume que nuestras facultades cognitivas, nuestra intuición moral, es una guía fiable para saber cuándo hay un caso de sufrimiento, cuando en nuestra intuición moral es una guía fiable para saber si algo es bueno o algo es malo. Aunque fiable no significa infalible. Podemos fallar en nuestra evaluación de los casos de mal o los casos de bien. Entonces, nuestra intuición nos dice cosas bastante interesantes. Imagina esto. Imagina que tienes en una casa muchos animales, muchas vacas, supongamos. Y en otra casa tienes más vacas. Y son muchas. Y en una de las casas, el sujeto uno les da de comer a las vacas, las cuida, las protege. Si están enfermas, les da medicina. Si se rompe una pierna, le ayuda para que mejore su condición. Pero en la otra casa, el sujeto siempre va con un bat y golpea a una y a otra y a otra hasta que se aburre. No se preocupa por su salud, no se preocupa si está con una pierna rota. Disfruta golpeando a estos animales. Piénsalo. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Está haciendo algo malo el sujeto de la casa que golpea a los animales con un bat y lo hace por diversión? Nuestra intuición, al menos la mía, me dice fuertemente que sí, que está haciendo un mal. Y para que se considere un mal, también implica que estos animales tienen un valor moral. Pero también podemos pensar en otro ejercicio mental que quizás tú has experimentado. Supone esto, estás caminando por la calle y ves que una persona comienza a golpear a un perro y el perro empieza a chillar. ¿Qué es lo primero que uno piensa? En primer lugar, el animal tiene valor y que está mal que lo golpee. Pero también Pero también, cuando pensamos en esto, nosotros inmediatamente decimos, ese animal está sufriendo. ¿Cómo le vas a hacer eso a ese animal? No sé si alguna vez escucharon el caso de Reset, que parece que le golpeaba a sus gatos y todos estaban en contra de él, porque hacía sufrir al animal según ellos. Y sí, Cristian, ese es uno de los casos más mencionados, animales, las mascotas, y inmediatamente nuestra intuición nos dice que sufre. Entonces tenemos una intuición moral que nos dice claramente que los animales sufren y tienen valor, pero también parecen haber investigaciones que apoyan esta hipótesis. En primer lugar, hay investigaciones neuroanatómicas que revelan que las neuronas receptoras del dolor son frecuentes en el reino animal. En segundo, también hay pruebas de una capacidad perceptiva de las sustancias, sistemas de dolor, respuestas emocionales y una cognición compleja, incluso en muchos vertebrados no mamíferos. También hay estudios sobre animales que consumen analgésicos cuando sienten dolor, como los realizados con ratas artríticas y pollos heridos. Y también
los animales parecen mostrar indicadores de comportamiento de duelo. Entonces, toda esta evidencia, junto a nuestras intuiciones morales, y de hecho, esto es solamente una pequeña parte de las investigaciones en el dolor animal. Todo esto en conjunto da un caso fuerte en que es verdad que los animales sí sufren. Y pareciera que estoy haciendo un caso a favor del ateísmo. Entonces, Draper, un filósofo respetado ateo, dice lo siguiente: por una variedad de razones biológicas y ecológicas, los organismos compiten por la supervivencia, y algunos tienen una ventaja en la lucha por la supervivencia sobre otros. Como resultado de esto, muchos organismos, incluidos muchos seres sintientes, nunca prosperan porque mueren antes de la madurez. Muchos otros apenas sobreviven, pero languidecen durante la mayor parte o la totalidad de sus vidas. Y aquellos que alcanzan la madurez y prosperan durante gran parte de su vida suelen languidecer en vejez, en el caso de los seres humanos y también de algunos animales no humanos. La languidez implica a menudo un sufrimiento intenso o prolongado. Y bueno, con languidez es esta idea de perder la fuerza, ya sea en un animal, persona o cosa. Wow. No sabía que Draper era agnóstico ahora. Está curioso eso. Igual que Joe es agnóstico. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, que la evolución produce sufrimiento animal, porque la evolución es un proceso de muerte, donde se lucha por la supervivencia, y muchos animales no prosperan, muchos animales eh, pueden pasar su vida sufriendo, languidecen. Se puede formular el siguiente argumento que presenta Joe Schmidt, y dice: según el teísmo, Dios es la causa eficiente de la diversidad biológica y de los organismos biológicos. ¿Alguien dice algo? Sí, está guapo el Joe. Si Dios es la causa eficiente de la diversidad biológica y los organismos evolutivos, entonces el medio por el que surgieron BD, diversidad biológica, y organismos biológicos, fue causado por Dios. El proceso evolutivo fue el medio por el que surgieron la diversidad y los organismos biológicos. Por lo tanto, bajo el teísmo, el proceso evolutivo fue causado por Dios. Si el proceso evolutivo fue causado por Dios, entonces Dios es causalmente responsable de la naturaleza y características del proceso evolutivo. 5. Muchos aspectos de la naturaleza y las características del proceso evolutivo son perversas. Por ejemplo, lo que mencionamos, la muerte, el sufrimiento animal, en la evolución. Peter Parker, confirmado para el Spider-Verse. Por lo tanto, bajo el teísmo, Dios es causalmente responsable del mal. Si recuerdan, una de las suposiciones era que Dios no causa mal, Dios no hace lo malo. P6. Según el teísmo, Dios por su propia naturaleza no puede ser responsable causal de ningún mal. Y de todo esto se deduce que Dios no existe. En este caso, como pueden ver, es un argumento lógico, pero es un argumento que se especifica en los males evolutivos. Entonces, amigos, ya llegamos, ya recorrimos una gran variedad de argumentos para el ateísmo desde el mal. Y sí, yo considero que son buenos argumentos. De hecho, uno debe ser sincero. Los argumentos de cada parte suelen ser buenos y algunos son más malos que otros. Pero cuando hay un argumento que pone en peligro el teísmo, la existencia de Dios, hay que admitirlo. Sin embargo, yo creo que hay respuestas que son bastante buenas para estos problemas. Y ahora vamos a ver eso. En primer lugar, me gustaría que revisemos el tema de la providencia y la teodicea. La providencia la vamos a tener en cuenta como aquella idea de que lo que ocurre en el mundo sucede por la guía y el control soberano de Dios. Y bueno,
Sin embargo, hay modelos de providencia los cuales muestran que Dios ejerce menos control en su creación y otros modelos donde Dios ejerce un control meticuloso, por ejemplo, que cada aspecto, cada cosa que sucede, incluso las decisiones de las personas, son producidas por Dios. Entonces hay modelos de providencia que son más meticulosos y otros que son donde Dios no ejerce tanto control. Dios deja un poco más de libertad y en otros donde Dios deja la libertad absoluta, pero depende del modelo de providencia. Entonces, eh, las respuestas que tengamos al problema del mal, las teodiceas, con teodicea me voy a estar refiriendo a eh, razones por la cual Dios permite que el mal suceda, ¿ya? Eso puede ser una definición bastante clara. Entonces, dependiendo del modelo de providencia que tengamos, dependiendo del modelo de providencia que sostengamos, nuestra respuesta va a variar, nuestra respuesta al problema del mal. Entonces, me gustaría que tengamos en cuenta dos tipos de modelos de providencia: modelo de providencia con riesgo y modelo de providencia sin riesgo. A ver si puedo cambiar. Haskell, para hacer esta distinción de los modelos, dice lo siguiente: ¿está la decisión de Dios entre dos o más cursos de acción alternativos informada y guiada por el conocimiento de las consecuencias específicas que se derivan de cada curso que se puede elegir? Si la respuesta a la pregunta es afirmativa, la elección de Dios no implica ningún riesgo. Todas las consecuencias que se derivan han sido tenidas en cuenta en la decisión final. Si por el contrario la respuesta es no, entonces la acción de Dios implica un mayor o menor grado de riesgo. El resultado de las cosas dependerá de las contingencias futuras, incluyendo y específicamente o especialmente las elecciones libres de los seres humanos, que no están decididas en el momento lógico de la decisión de Dios. Lo que dice Haskell aquí es que Dios, cuando creó el universo, Dios cuando creó, tenía en mente todo lo que iba a suceder y ahí decidió que crearía. O Dios, antes de crear, ya tenía en mente todo lo que iba a suceder. Entonces, escogió tal rumbo de la historia y ese fue el que está sucediendo. ¿O es el caso que Dios simplemente puso las condiciones iniciales y el mundo comenzó a dirigirse siguiendo un proceso autónomo, sin que Dios decidiera lo que va a suceder? Dios arriesgándose que su creación sea autónoma. La respuesta a esto implicará mayor o menor riesgo. Cuando no hay riesgo, es que todo lo que sucede, Dios ya lo tenía pensado, ya sabía que iba a suceder. Pero cuando tiene riesgos, Dios, antes de crear, no sabía lo que iba a suceder. Y esto depende de los modelos de providencia que uno tenga. Y vamos a tener en cuenta 4 modelos de providencia y veremos si entran en la categoría de con riesgos o sin riesgo, el tal determinismo teológico. Este punto de vista muestra que Dios es el causante de todas las cosas, todos los acontecimientos, las circunstancias son causadas por Dios. Dios es el causante de todo. Dios determina cada aspecto de la historia del mundo. Entonces, Dios, en palabras simples, es la causa de todas las cosas. Y eso, al menos para mí, me parece tenebroso. El determinismo teológico es este aspecto. Dios es la causa de todas las cosas. Luego, el molinismo. La postura molinista sostiene que Dios tiene conocimiento medio. Es decir, Dios conoce todo lo que nosotros podríamos hacer en cada circunstancia posible. Y de esta forma Dios crea antes o sea, de esta forma Dios escoge qué mundo va a ser actualizado, va a ser creado, en palabras más simples. Entonces, en esta postura, en el molinismo, Dios conoce todos los contrafactuales de libertad. Se llama contrafactuales de libertad porque por lo general son contrarios a los hechos. Por ejemplo, actualmente yo no soy un licenciado, pero yo podría decir, si soy licenciado, ayudaría a aquellas personas que tienen tal trastorno mental, no sé, por ejemplo. Es contrario a los hechos.
y es un condicional. Entonces, esto es un contrafactual de libertad. Si yo fuera rico, dice Craig, me compraría un Mercedes. Si Goldwater hubiera sido elegido presidente, habría ganado la guerra de Vietnam. O, por ejemplo, cuando alguien quiere salir con una chica, si le preguntaras, te diría que sí. Ahora, como pueden ver, de esta forma Dios conoce todas las circunstancias posibles, todos los mundos posibles, todas las formas que pudo haber sido la realidad, pero también sabe lo que haría cada persona posible en cualquier circunstancia posible. Es bastante complicado, pero se entiende. Dios escoge un mundo posible con cada acción libre que hace las personas y lo actualiza, lo hace real. Entonces, al igual, o sea, similar al determinismo, Dios escoge un mundo posible. Sin embargo, los molinistas dicen que en este caso hay cosas que Dios no puede actualizar. Dios no puede obligar a alguien que tome una decisión. Por eso, contrafactuales de libertad, porque las criaturas son verdaderamente libres en este modelo de providencia. En el otro modelo de providencia no son libres. Entonces Dios considera incluso las acciones que uno tomaría en tal mundo o tal circunstancia. Un poco complicado nuevamente, por lo que recomendaría leer, por ejemplo, el libro de Craig. A ver si el libro de Craig es este, El único sabio Dios. Yo no soy molinista, pero al menos tiene una sección que te puede ayudar para entender el tema. Por ejemplo, dice Gabriel, si Nicaragua no existiera, la paz mundial existiría. Ese es un contrafactual de libertad. O sea, eso es un contrafactual, no de libertad, porque me parece que no habla de la elección de seres libres. Pero en el caso de si yo fuera rico, me compraría un Mercedes, eso sí es un contrafactual de libertad porque habla sobre elecciones libres de uno. Si yo estuviera en tal circunstancia, haría tal cosa. Y Dios conoce eso. Dios conoce lo que tú harías si fueras el emperador de Egipto, por ejemplo. Y esto según el molinismo. También hay otro modelo de providencia que sería conocido como teísmo abierto. Este modelo de providencia es bastante criticado por la gente y muchas de las críticas, a mi opinión, son infundadas. Sin embargo, hoy día no vamos a tomar el tema del teísmo abierto. Se enoja. Y bueno, el teísmo abierto dice, primero acepta lo siguiente, el teísmo ampliamente clásico, es decir, que hay un ser personal que es perfectamente bueno, que existe necesariamente, que es imposible que no exista, y posee todos los grandes atributos máximos, que sería máximo poder, conocimiento, bondad, y, y es el ser el cual nosotros le debemos la existencia. Él creó el mundo y Dios puede intervenir unilateralmente con él como le plazca. Este es el teísmo ampliamente clásico, el cual acepta el teísmo abierto. Pero el teísmo abierto acepta la apertura causal del futuro, que hay cosas contingentes en el futuro que pueden ser y que no pueden ser, la incompatibilidad de un futuro causalmente abierto con un futuro establecido, es decir, epistémicamente, es decir que no es como que existe una historia completa del futuro, no es como que el futuro es indeterminado y no se puede conocer, y que Dios también está epistémicamente abierto. Es decir, en palabras simples, en el teísmo abierto, Dios no conoce el futuro porque el futuro está indeterminado. Dios no puede conocer el futuro. Eh, hay críticas, hay también muñecos de paja sobre el teísmo abierto, pero ese no es el tema de hoy día. Simplemente mostraré cómo Dios no puede conocer el futuro en este modelo de providencia. Entonces, bajo ese aspecto es que Dios crea, bajo ese aspecto es que Dios trabaja en el mundo sin conocer el futuro. Y luego, por último, tenemos la presciencia simple. Aquí cité a mi amigo Yesid Díaz y él dice, el preconocimiento de Dios es exhaustivo. Dios conoce todo el futuro y el futuro no contiene lagunas de verdad valor.
no se infiere de otras cosas que Dios conoce, como el pasado, el presente o la propia voluntad de Dios, y no se complementa con el conocimiento medio. Es decir, en este modelo de providencia, Dios, previo al acto de creación, no conocía lo que iba a pasar, pero cuando creó, conoció todo. Bastante raro, pero en este modelo Dios sí conoce el futuro, pero antes de crear, no. Por lo tanto, también asume riesgo. Esteban, enojado. Sí, Cristian, el teísmo abierto más que nada en la teología cristiana, en lo académico cristiano, es bastante criticado porque muchos piensan que hace a Dios menos que omnisciente. Y también algunos piensan que es contrario a lo que enseña la Biblia. Entonces, por eso es bastante criticado, porque no va, según ellos, no va acorde a la Biblia, porque parece extraño que un ser que conozca todo no conozca el futuro, pero hay sus respuestas por ello. Y así. También algunos muestran que al comparar los modelos de providencia, hay algunos que son mayores o mejores que el teísmo abierto. Yo por ahora acepto la presciencia simple, pero considero que el teísmo abierto es mejor que el molinismo y el determinismo teológico. Tengo mis razones, las cuales no mencionaré hoy día. Entonces ya tenemos estas 4 ideas. Hice una tabla y bueno, tenemos los modelos de providencia y sus tipos. El determinismo teológico claramente sin riesgo. Dios no asume riesgo al crear. El molinismo tampoco. Dios tampoco asume riesgo porque Dios escoge un mundo posible con las circunstancias claves y con las acciones libres de las personas y lo actualiza. Dios no asume riesgo. Pero en el teísmo abierto Dios sí asume riesgo. Porque en el teísmo abierto Dios no conoce el futuro al momento de crear, ni nunca. Porque el futuro en este modelo de providencia es indeterminado. Y en la presencia simple, Dios sí asume riesgo también, porque antes de crear, Dios no conocía lo que iba a suceder. Y al momento de crear, cuando creó Dios, ahí recién conoció todo. Cualquier cosa, claro, cualquier cosa parece mejor que el determinismo teológico. No, es broma. Había que pensarlo. Yo creo que sí. Y bueno, un comentario antes de pasar a la siguiente parte es que si nos damos cuenta, los modelos donde no hay riesgos parecen ser más difíciles para responder el problema del mal, pero en los modelos con riesgos, el problema del mal parece como ser más fácil. Sí, algunos lo toman porque quieren que Dios ejerza un control total o soberano sobre todo lo que sucede, pero están sus problemas. Para resumir, por ejemplo, en el determinismo teológico, es claro que Dios es el causante del mal, porque Dios causó todo lo que existe, incluso el mal, incluso el pecado de Adán y Eva. En el molinismo no, en el molinismo no sucede esto, y sus críticas también tienen que ver con el mal, pero principalmente sobre si es posible que Dios conozca estos contrafactuales de libertad. Y en el teísmo abierto y la presencia simple no parece haber este problema, porque Dios no es el causante del mal. Dios no causó lo que iba a suceder. Dios creó un estado inicial y luego todo se desarrolló de manera que Dios no determinó. Ya, teniendo en cuenta esto, los modelos de providencia, sus tipos de modelos, hay 2 tipos de teodiceas. La primera teodicea de beneficios específicos. Este tipo de teodicea justifica el permiso de Dios de que haya males en cuestión en la ocurrencia de beneficios específicos que se consiguen de estos males. Por ejemplo, Dios permitió que yo me rompiera el brazo porque así yo no iba a viajar a tal lado y si viajaba a tal lado me iba a pasar un accidente y me iba a quedar peor que con el brazo roto. Por ejemplo, ese es un beneficio específico. Em, pero ese es el tipo de teodicia de beneficio específico. El permiso de Dios está justificado en que Dios permite que suceda un mal porque así se consigue un bien mayor.
o se evita un mal peor. Y la teodicea de políticas generales es distinta. La teodicea, según Hasker, apela a unas políticas generales que Dios, que es perfectamente bueno y sabio, podría adoptar en la creación de este universo. Eso no parece del todo claro a primera vista, por lo que dejé un pequeño ejemplo. Una teodicea de políticas generales puede ser, por ejemplo, la siguiente. La ocurrencia ocasionales de huracanes es una consecuencia inevitable del sistema climático general del planeta Tierra. Un sistema climático que la mayor parte del tiempo y en la mayor parte de la superficie de la Tierra produce condiciones que son propicias para el florecimiento de todo tipo de criaturas vivas, incluidos los seres humanos. Este tipo de teodicea, por lo tanto, muestra que el universo en su conjunto es bueno, pero implica males. Entonces Dios está justificado en crear nuestro universo, pero aunque asume riesgos, implica males. Entonces en eso se justifica el permiso de Dios. Y bueno, como mencionamos, también el modelo de providencia y el tipo de providencia se ve implicado aquí. Tenemos los modelos de providencia, el determinismo teológico. Este es un tipo de modelo sin riesgos, y la teodicea, que es más eficaz en este tipo de modelos, es la teodicea de bienes específicos. En el molinismo también lo mismo. ¿Y por qué? Porque Dios, cuando crea, tiene en cuenta todos los aspectos que van a suceder en el mundo. Entonces, Dios debe justificar el permiso del mal en que hayan bienes mayores que se obtengan de la ocurrencia de estos males. En comparación al teísmo abierto y la presencia simple, estos dos son modelos de providencia con riesgos. Dios asume riesgo al crear porque Dios no conoce lo que va a suceder antes de crear, y en el teísmo abierto Dios no conoce el futuro nunca. Y en esos casos, ya que Dios no conoce la ocurrencia de los males futuros, no puede justificar su acción en que van a haber bienes mayores. Sería absurdo porque Dios no conoce el futuro antes de crear, o Dios no conoce el futuro nunca. Por lo que Dios se justifica el permiso de Dios de la ocurrencia de los males en políticas generales, por ejemplo, el que haya creado un buen mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Y ahora bien, llegamos a la parte más esperada. La parte más esperada es las respuestas al problema del mal. Y también al final de esta parte vamos a mencionar en qué tipo de teodicea es más efectiva la teodicea considerada. John Hick presenta la teodicea de creación de almas. Bastante simple. John Hick supone que en el momento de la creación del hombre o del ser humano, hablando más inclusivo, el ser humano no estaba en su etapa final, no estaba en la cúlmine de su estado. Por lo que Dios, dice Tuley mencionando la teodicea de Higgs, Dios creó un mundo diseñado para ser el entorno adecuado para las personas que a través de sus elecciones libres puedan crecer espiritualmente, para así ser capacitadas para tener una comunión con Dios. Y esto implica la existencia de los males. Los males son una parte del mundo la cual traen un bien mayor, que es el crecimiento espiritual de las personas. Crecimiento de las personas. Por ejemplo, yo creo que muchos han escuchado esta respuesta al problema del mal. Por ejemplo, lo que te sucedió, eh, Dios dejó que sucediera para que tú seas más humilde o más amoroso o tengas más paciencia. Bienes mayores que se consiguen de eso, y así se justifica, en este caso, el crecimiento espiritual de las personas para tener el bien mayor, el bien de estar en comunión con Dios. Obviamente tiene sus críticas, y, y bueno, en este caso, ya que estamos hablando de bienes específicos, este tipo de teodicea parece ser mucho mejor en, en estas posturas de modelo de providencia donde Dios asume riesgos.
Hay un sonido fuerte. A ver si puedo. Ah, gracias, amigo. Entonces, este modelo teodicea parece ser, o sea, este tipo de teodicea, esta teodicea en cuestión, parece ser más efectiva teniéndola en modelo de providencia donde Dios no asume riesgos, por ejemplo, en el molinismo y en el determinismo teológico. Y bueno, ¿por qué? Porque como mencionamos, este tipo de modelos de providencia parecen que su mejor apuesta es apelar a teodiceas donde se dice que el mal en cuestión trae un bien mayor, y en este caso el crecimiento espiritual. También tenemos otra teodicea que esta es más molinista. Es más molinista porque, claro, fue presentada por Tim Stratton, que es un molinista. No sé si algunos conocen Free Fingers, que es una página que se dedica a estas cuestiones. Y bueno, él le llama la teodicidad del Doctor Strange. Y él dice, yo tomo el enfoque del Doctor Strange. El Doctor Strange creó el único mundo en el que el mal de Thanos es finalmente derrotado. Y todas las personas que fueron aniquiladas por el chasquido se salvan. Todas las demás cosas malas que suceden en este mundo posible, incluyendo los males gratuitos, valen la pena, según la economía y la naturaleza heroica del Doctor Strange. Aunque aún así, Strange parecía tener conocimiento de todas estas cosas, como la muerte de la Viuda Negra, de Tony Stark, y no hay razón para pensar que no sabía que Gamora golpearía a Star-Lord por debajo del cinturón con 2 rodillazos gratuitos y viscosos. Pero como le dice a Stark, justo antes de que él mismo se convierta en polvo, no había otra manera. La teodicea que presenta Stratton es similar. Dios actualizó, creó el único mundo posible donde el mal es finalmente derrotado y la mayor cantidad de personas posibles es salvada. Pero lo curioso aquí es que dice incluyendo los males gratuitos. Con males gratuitos, recordemos, es aquellos males que no tienen una justificación en que hayan bienes mayores o se evite un mal igual o mayor. Y él dice incluyendo los males gratuitos. Sin embargo, hablando con William Hasker, este me dijo lo siguiente: esta teodicea no parece admitir que haya males gratuitos, porque es el único mundo posible en que el mal es finalmente derrotado y todas las personas, en este caso la gran cantidad de personas, es salvada. Y los males valen la pena. No sé si se dan cuenta, los males, todos los males que suceden en este mundo posible, son justificados, o sea, el permiso de Dios de estos males son justificados en el bien mayor, que sería la derrota del mal y la salvación de muchas personas. No sé si se dan cuenta, no hay males gratuitos aquí, porque el permiso de estos males aparentemente gratuitos en realidad están siendo justificados por estos bienes. Hay un bien mayor. Claro, entonces no es mal gratuito. Y ese es el punto. Eh, ¿Y por qué digo esto? En el documento lo van a ver si es que lo leen. Y es que Stratton me dijo que según él, o, o el mal gratuito es compatible con el molinismo o no hay mal gratuito. Y su teodicea intentaba mostrar que el mal gratuito es compatible con el molinismo, pero parece que no es así. Y aquí se cumple lo que dijo Hasker en su artículo sobre su teodicea teísta abierta. Eh, el molinista, junto al agustiniano o determinista teológico, no puede justificar el permiso de Dios del mal en, en políticas generales, sino que debe ser en bienes específicos. Y tampoco puede que haya males gratuitos. Dios debe tener una razón por la cual permitió cada instancia de mal. Hola Sergio, creo que te conozco. Genial verte aquí. No sé cómo llegaste. Eh, Me pregunto cómo llegaste, amigo. O quizás era el tipo que yo invité, ¿no? Sí, Kirk McGregor eh, concede.
concede el mal gratuito. Sin embargo, no parece mostrar cómo lo hace compatible. Y yo creo que ese es el problema de Kirk McGregor. Y me gustaría hablar con él. De hecho, tengo pensado hablar con él sobre el tema y, y creo que Raúl Jaramillo, el director regional, va a tratar con él el tema del mal y su artículo, porque estuvimos revisando y también revisamos algunas críticas que le hicieron y está interesante. Pero por ahora yo sostengo que no es posible compatibilizar el mal gratuito con el molinismo porque Dios sí considera todas las circunstancias que van a suceder en el mundo, en estos modelos de providencia. Y ahora, haciendo justicia a los modelos de providencia que asumen riesgos, en este caso el modelo de providencia teísta abierto y la presciencia simple, vamos a considerar estas dos teorías que vienen son compatibles con ambos, con la presciencia simple y el teísmo abierto. La teodicea del orden natural de William Haskell. William Haskell tiene al menos 2 espacios donde trata el tema, no sé si habrá un tercero o cuarto. Trata este tema en su libro El triunfo de Dios sobre el mal, un capítulo que trata del tema, y también trata en un artículo que se llama Una teodicea teísta abierta del mal natural. Y bueno, en el artículo deja claro que esta teodicea parece ser compatible con la presencia simple, así que no se piense que esta teodicea es netamente teísta abierta. Puede ser un teórico de la presencia simple que la acepte, así que no hay problema. Por ejemplo, yo que soy fan de la presencia simple, no tengo problema en aceptar esta teodicea. Entonces, el mal que es visto en la forma de sufrimiento, dolor y muerte, y el cómodo Halloween, es el resultado del orden general del cosmos, un orden que, tomado en su conjunto, es bueno y admirable. Entonces, como dijimos, las teodiceas pueden dividirse en dos, y esta es una teodicea de políticas generales. Dios creó, según esta teodicea, un mundo, un universo que es bueno en conjunto y es admirable. Y la premisa principal es la siguiente: si es bueno que exista un mundo con estas características, como el nuestro, también es justificable que se permita la existencia de los males naturales. Son, por así decirlo, dice Haskell, el precio de admisión para la existencia de tal mundo. Entonces, la justificación en este caso es que el mundo, el universo físico en general, es bueno, y es bueno que Dios lo haya creado. La teodicea afirma al menos 5 puntos. Primero, es bueno que haya un mundo. Piénsalo. ¿A qué nos referimos que haya un mundo? Es bueno que haya un mundo. Nos referimos simplemente a la idea de que es mejor que Dios haya creado un mundo que no hubiera hecho nada en lo absoluto. Y bueno, esto simplemente requiere un pequeño grado de valor. Sea cual sea, si tú consideras que tu vida vale la pena o tú tienes algún valor, entonces no podrías negar esta idea, porque si niegas esta idea estarías deseando que es mejor que nada haya existido. Y parece, al menos a mis luces, que es bueno que haya un mundo. Negar esto implica un nihilismo bastante fuerte, ya que uno desearía uno llegaría a la conclusión de que en realidad nuestra vida, el mundo, nada tiene un valor, y eso parece, al menos para mí, una opción inaceptable. El segundo enunciado es que es bueno que exista un mundo natural complejo y con múltiples niveles. Bueno, con mundo natural complejo, Haskell se refiere a que hay una variedad, o sea que es bueno que haya una gran variedad de entidades, que haya una gran cantidad de entidades que se relacionan entre sí de diferentes maneras. Y es complejo en el sentido de que hay no solo una gran variedad, sino que hay muchas entidades. Hay una gran variedad de entidades, tipos de entidades,
y hay una gran variedad de relaciones que establecen o la forma en que se relacionan y lo que hacen estas entidades. Y con múltiples niveles se refiere a que las entidades, nosotros por ejemplo, los animales y demás, diferimos en niveles. Unos son más complejos que otros. Entonces esto también acepta esto. Eh, Sí, a mí me parece que la respuesta de Lewis parece extraña y creo que el mal sufrimiento animal es bastante problemático y que estas teorías parecen responderlo mejor. La tercera idea es que es bueno que un mundo contenga seres vivos que sean sensibles y racionales, porque si tenemos un mundo y un mundo que es natural, complejo y con múltiples niveles, parece, al menos una intuición fuerte que tenemos, que es bueno que hayan seres que puedan evaluar este mundo, que puedan habitarlo, pero también puedan evaluarlo, sentirlo. Y un cuarto punto, que es bueno que las criaturas del mundo disfruten de un grado considerable de autonomía. Con esto se refiere a que es bueno que las criaturas del mundo, por ejemplo, todo aquello que es natural, se, se vaya moviendo, evolucionando, por ejemplo, que trabajen por sus propios poderes o su propio poder inherente que tienen estas criaturas. Y la autonomía en este caso se considera algo bueno, algo admirable. Y podríamos dar un ejemplo que volveremos a tocar. Por ejemplo, ¿qué tiene más valor? Piénsalo. Un reloj que es creado instantáneamente o un objeto el cual de manera autónoma tiene las potencialidades para llegar a ser un reloj. ¿Cuál requiere más inteligencia? ¿Cuál requiere más poder? Creo que me parece más admirable y de mayor valor este reloj que se crea de manera autónoma que un reloj que es de inmediato creado. Al menos mis intuiciones me dicen eso. Y también, relacionado a esto, es bueno que haya un mundo en evolución, un mundo en el que en el universo en conjunto, así como los sistemas que lo componen, se desarrollen desde dentro, utilizando sus poderes y potencialidades inherentes. Nuevamente, ¿quién no se maravillaría con la evolución cósmica del universo? Es demasiado hermoso. Es algo que deja a muchos perplejos. Hasker dice, la majestuosidad del Gran Cañón, por ejemplo, se ve reforzada por el reconocimiento de los cientos millones de años de historia geológica, registrado en sus sucesivos estratos. En esta edad de oro de la cosmología, ¿quién puede dejar de maravillarse ante la historia del desarrollo desde el Big Bang y de las estructuras astronómicas que componen nuestro universo? Y desde entonces Darwin, la historia del desarrollo de la vida en nuestra Tierra, que dista mucho de ser completa, pero que se enriquece continuamente con nuevos descubrimientos. Creo que hay muchos ejemplos que muestran que es hermoso o tiene gran valor el universo como es en sí mismo, cómo se comporta autónomamente. Potencialidades. No, no soy tomista. Y bueno, la Teodiceas considera estos aspectos del universo. Es un universo bueno, debido a que tiene un mundo natural complejo, múltiples niveles, hay seres sensibles, racionales, las criaturas del mundo disfrutan de un grado de autonomía y la evolución es hermosa en un sentido biológico y también en el sentido cosmológico. Demasiado eh, demasiado falta por decir de este tema, por lo que nuevamente recomendaría que lean los textos de Hasker y demás. Y la teodicea se podría presentar de la siguiente forma, en resumidas cuentas. El universo actual, el que habitamos, claro, es un mundo natural complejo y con múltiples niveles que contiene criaturas sensibles y algunas inteligentes,
El mundo se ha desarrollado hasta su estado actual a través de un complejo proceso evolutivo y goza de una considerable autonomía en su funcionamiento. El universo así constituido hace posible una gran cantidad de bien, tanto en el orden y la belleza del universo físico como en el desarrollo y florecimiento de una cantidad grande de criaturas vivas, pero también contiene inevitablemente una gran cantidad de sufrimiento y muerte. 3. No hay ninguna buena razón para suponer que algún orden alternativo de la naturaleza, capaz de ser creado por un Dios todopoderoso, superaría el universo actual en su potencialidad para el bien o en su equilibrio entre el bien y el mal. Sí, es que ya está oscuro acá. Y bueno, en virtud de estas tres proposiciones, es bueno que Dios haya creado este universo, ya que no hay base para considerar a Dios moralmente culpable por hacerlo, o para suponer que un creador perfectamente bueno habría actuado de otra forma. Hasker, estuvimos tratando una de las objeciones de Draper y yo, y es que uno diría, puedo imaginar un mundo mejor, un universo mejor que el actual. Sin embargo, Hasker dice, y estoy de acuerdo, esto es pura especulación epistémica. No parece que tengamos acceso de imaginar un mundo, un universo completo. Podemos imaginarnos este universo con un grado considerable de diferencia o variabilidad, pero no podemos imaginar un universo diferente a este. Va fuera de nuestras capacidades epistémicas. Entonces, como dice el tercero, no hay ninguna buena razón para suponer que algún orden alternativo de la naturaleza, capaz de ser creado por un Dios todopoderoso, superaría el universo actual en su potencialidad para el bien o en su equilibrio entre el bien y el mal. Entonces, teniendo en cuenta todas estas proposiciones, todos estos enunciados, ¿cómo es que el mal natural surge, o el mal evolutivo y todo eso? De manera bastante resumida, es que los tsunamis, la evolución, los terremotos, las erupciones volcánicas, los tornados, aunque traen males, estos son buenos en sí, porque permiten que nosotros, las criaturas y los animales, puedan vivir o puedan sobrevivir en la tierra. Y como dijimos, pensar que Dios podría crear un orden natural distinto a este es pura especulación epistémica. Eso sería un resumen de la teodicia del orden natural. También tenemos otra teodicia que se llama la teodicia de aleatoriedad de Rasmussen y no me acuerdo el otro nombre del sujeto. Este argumento se enfoca, o sea, esta teoría se enfoca en el mal evolutivo, los males que suceden por la evolución. Es decir, es bueno que Dios haya hecho que la evolución biológica se dé. Y en esta teodicea se parte de la idea de que la aleatoriedad, la autonomía que exhibe el mundo es buena. Y es bueno que Dios haya hecho el universo así. Y también podríamos agregar lo que dice Haskell. Pensar que un orden distinto a este es posible, o pensar que Dios podría haber creado uno mejor, es meramente especulación epistémica. ¿Por qué la aleatoriedad o la autonomía del universo es buena? Rasmussen menciona al menos 3 tipos de valor que se consiguen de la aleatoriedad. La primera es que la aleatoriedad o la autonomía permite que haya un valor estético. Nuevamente, no sé si recuerdan el ejemplo del reloj. Un reloj que se crea a sí mismo y un reloj que es creado instantáneamente. ¿Cuál tiene más valor? ¿Y cuál requiere más poder e inteligencia? Creo que es claro que aquel que se creó para que se creara a sí mismo autónomamente. Ese es un ejemplo de valor estético. Es más hermoso esto que aquello. Pero también podemos pensar en un ejemplo que mencionan los autores, que es el ejemplo de una máquina que pinta. Supone el siguiente escenario.
Hay una máquina, la cual fue creada para que en un lienzo gigante que se le pone enfrente, comience a lanzar formas de pintura y demás, de manera autónoma y aleatoria. Sin embargo, también, mientras va pasando el tiempo, esta máquina va seleccionando las mejores formas y los lugares donde puede lanzar pintura, pintar, o el tipo de pintura, el color de pintura. Ahora, esta máquina pasa una semana, un mes, años, y al principio comienza a tirar pintura así donde sea, un desastre. Pasa el tiempo y comienza a aparecer un árbol en el lienzo. Luego comienzan a aparecer animales. Sigue transcurriendo el tiempo y comienzan a aparecer montañas, eh, otros tipos de vegetación en el lienzo. Y luego de mucho tiempo sale una obra maestra. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahí vamos. Esta obra maestra se consigue a través de la máquina que autónomamente va seleccionando y creando y formando figuras y una pintura más hermosa. Pero también podemos agregar otro valor estético, que es lo que dice Sergio, que es este mundo hermoso paradisiaco que se va a formar. Este final paradisiaco en los modelos de providencia con riesgos, porque en el modelo de providencia, por ejemplo, de determinismo, Dios podría haber creado de una tal universo o tal mundo paradisiaco. En el molinismo se requiere de la cooperación del ser humano con Dios y debe transcurrir el tiempo para que Dios actualice un mundo posible, o al menos así entendido. Sin embargo, en el modelo de providencia con riesgos, Dios asume riesgos al crear, así que no puede crear mundos posibles, no puede crear un mundo posible ya en su estado final. Me refiero, por ejemplo, con gente libre, con que ya está en el cielo, por ejemplo, porque Dios asume riesgos. Puede ser que sí, puede ser que no, y eso se debe al riesgo que Dios asume. Pero el valor estético, volviendo a la teodicea, la aleatoriedad da un valor estético porque es hermoso lo que se hace, es hermoso que un objeto autónomo forme estas pinturas hermosas, cada vez mayores, cada vez mejores, pero podemos agregar lo que dice la tradición cristiana, que al final Dios junto a la creación van a estar unidos o va a llegar este paraíso o este cielo que se le llama. Y eso es de gran valor. Y eso sería el primer punto. Es valioso que Dios haya creado la evolución por eso. Podemos hacer esa analogía con la máquina que pinta o el reloj que se autocrea y al final paradisiaco que se espera. Pero también tenemos otro tipo de valor, que es la interconexión entre las especies y el cosmos. Si Dios determinara todo, nosotros no tendríamos una conexión con las especies y el cosmos. Eh, Tenemos una interconexión con las especies gracias a la evolución, debido a que tenemos una descendencia común con otros animales. Por ejemplo, los simios. Tenemos una descendencia en común con ellos. Y eso hace que tengamos un lazo, una conexión con ellos, al menos de forma evolutiva. Y esto puede ser aplicado a todas las especies, quizás, o al menos casi todas, o al menos muchas especies. Tenemos una interconexión entre las especies y eso tiene valor. Y también tenemos una conexión con el cosmos, con el universo, porque de ahí surge, ahí está la materia prima de la cual somos formados. Y ahora, ¿qué razones tendríamos para pensar que estas interconexiones entre las especies y el cosmos es de valor o es bueno? Creo que nuestras prácticas comunes y nuestras instituciones parecen apoyar esto. Primero, eh, no en todos los casos, claro, pero muchos de los adoptados buscan a sus padres biológicos y parece ser de valor para ellos el encontrar a sus padres biológicos. Otros, por otro lado, se esfuerzan por saber su árbol genealógico. En la teología cristiana se parece valorar la conexión que hay entre
Cristo, los apóstoles y sus sucesores, la sucesión apostólica. Uno parece de inmediato valorar, por ejemplo, a los discípulos de Juan, el apóstol. Y también este valor está relacionado con otros objetos valiosos. Por ejemplo, yo puedo considerar, y la gente considera valiosa a la gente de gran intelecto, pero también es valioso, y parece que nuestras intuiciones nos dicen que es valioso que yo esté relacionado con ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no sería valioso estar relacionado con todas las especies y el cosmos de alguna manera? La aleatoriedad hace que surja esta interconexión entre el cosmos y los animales. Además, la aleatoriedad, dice Rasmussen y demás, hace que se disfrute de un papel co-creación, lo cual fortalece la conexión. Es tal que podemos decir que si bien Dios creó el universo, también somos formados y creados por el propio universo, que siguiendo sus procesos autónomos llegó a dar vida al ser humano y a través de la evolución se dio forma a la gran variedad de especies que hay. Entonces la aleatoriedad presente en el universo tiene un valor en este sentido, valor estético, porque es hermoso, tiene valor que lo haya hecho así o que vaya evolucionando así, y también porque permite una interconexión entre las especies y el cosmos. Pero por último, la aleatoriedad permite que haya un trato imparcial de Dios con sus criaturas. Si el determinismo, o si Dios ha determinado todo lo que va a suceder en la creación del universo o la formación de las criaturas, si eso es verdad, Dios está determinando los destinos de cada una de las especies en lo que va a sufrir o lo que le va a pasar. Y eso parece mostrar un trato parcial. Dios está siendo de alguna manera injusto porque está dándoles a estas personas, o sea, a este grupo de animales, un sufrimiento que Él lo determinó y a otros animales le está dando un gozo que Él lo determinó. Y este trato imparcial, o sea, parcial, se evita si Dios es imparcial en el sentido que Dios permite que de manera aleatoria surjan todos estos procesos. Y cada persona, o sea, cada grupo de animales, los que sufren, los que no sufren, los que gozan de mayor florecimiento en comparación de los que sufren más o no tienen mayor florecimiento, eh, esto permite que Dios no sea el que ha determinado los destinos. Dios no es quien determina quiénes van a gozar y quiénes no, considerando los animales o el sufrimiento evolutivo. No sé si me explico. De esta forma, con la aleatoriedad, Dios muestra un trato imparcial. Y esto explica también por qué Dios no interviene tan a menudo como deseamos, o porque Dios no interviene en todas las situaciones de mal. Entonces, la aleatoriedad o la autonomía del universo parece ser algo de valor. Y bueno, también requiere más estudio, y hay otros artículos de Rasmussen y su compañero donde tratan el tema. Y podemos resumir la teodicea en lo siguiente: una buena razón por la que Dios crea un mundo es para lograr el bien de una creación autónoma, que evoluciona de manera aleatoria, siguiendo sus procesos inherentes, y así formando una creación cada vez más hermosa, grande y de valor. Segundo, la creación podría configurarse para evolucionar desde sus humildes comienzos hasta un cielo y una tierra nuevos complementados, completamente redimidos, que durarán para siempre. Esa es la segunda idea. Tercero, una vez que la creación alcance su estado mejorado, podrá eliminarse el riesgo de nuevos males evolutivos y las criaturas adaptadas podrán vivir en completa armonía. Estas tres razones, estos tres enunciados, justifican que Dios haya permitido los males evolutivos. Porque, en primer lugar, Dios no determinó el mal. Dios creó un universo bueno, el cual evoluciona autónomamente. Y Dios no es el causante del mal, porque no es Dios quien determina o quien dice va a ser así, va a suceder esto. El universo, la evolución,
con sus poderes y potencialidades inherentes, es que se va moviendo y progresando, y así se forma el mal. Dios, gracias a la aleatoriedad, no es el causante del mal. Dios es el causante del proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo por sí, siendo autónomo, termina trayendo mal. En este caso evolutivo o sufrimiento animal, sufrimiento gratuito. Sin embargo, al menos uno debe admitirlo, uno pensaría que Dios, como es todo bueno, podría compensar a todos estos animales que han sufrido, y Rasmussen lo considera. Y entonces, ¿cómo Dios podría compensar a estos animales que han sufrido? ¿Cómo podrían compensar todo el daño producido en el proceso evolutivo? Y algunos han propuesto que los animales podrán disfrutar de una vida eterna en la creación restaurada de Dios. Y esto se conoce como universalismo animal. Algunos autores se diferencian de su tipo de universalismo. Algunos dicen que los animales van a ser personas racionales, así como nosotros, personas. Quizás con su propio cuerpo, no lo sé, pero dicen que van a ser personas, en el sentido cognitivo, me parece, sus facultades cognitivas y morales y demás. Pero sea, como tengan esta idea, el punto principal es que sostienen que los animales tendrán vida eterna en la creación restaurada de Dios, y como el punto 3 dice, no habrán males evolutivos y no habrán ningún otro tipo de mal. Entonces estas dos teodiceas, orden natural y la teodicea de la aleatoriedad, parecen complementarse, parecen ser bastante fuertes entre sí, y parecen responder a mis luces por qué hay mal y sufrimiento y por qué Dios lo permite. Y entonces, una pequeña, ¿cómo se llama esto? Un pequeño cuadro. Tenemos 4 teodiceas: la creación de almas, orden natural, la propuesta molinista de Tim y la teodicea de la aleatoriedad. La creación de almas y la propuesta molinista parece ser para estos modelos de providencia sin riesgos, y las demás modelos de providencia con riesgos. Y bueno, pueden ver a qué males se aplica. La creación de almas parece aplicarse a los males en general que afectan la vida de uno. Y el orden natural, como su nombre dice, los males naturales, gratuitos, sufrimiento animal, el mal evolutivo. Esto se podría complementar con otras teodiceas, claro, para explicar el mal moral. Y también hay una propuesta molinista la cual abarca todos los males, pero excepto el mal gratuito. Me faltó mencionarlo ahí. ¿Por qué? Porque como dijimos, el mal gratuito en la teodicea de Stratton no parece ser compatible. Entonces, en este caso, todos los males en general, exceptuando males gratuitos, porque en realidad no hay males gratuitos. Y por último, la teodicea aleatoriedad, que explicaría el mal natural también, el gratuito, el sufrimiento animal y el mal evolutivo similar al orden natural. Uah. ¿Cuál meme? Entonces, ya terminando las defensas. Estoy algo cansado, pero ya estamos terminando. Las defensas, ¿qué dice mi amigo? Mi meme, sí, tu meme. Las defensas atacan en específico los argumentos lógicos del mal. La defensa busca en este caso mostrar una posible razón por la cual Dios permite que exista el mal. Como vimos en los problemas lógicos del mal, parece haber una contradicción que se deduce de la existencia de Dios y que es contrario a la existencia del mal. Entonces parece haber una contradicción entre el Dios y el mal de manera inferencial. Pero ¿cómo podemos ver la compatibilidad entre proposiciones? Supongamos que tenemos una proposición P y otra proposición Q. Si es el caso que ambas proposiciones en conjunto implican una tercera proposición, que es la proposición R, entonces, si P y Q son consistentes entre sí, si son lógicamente compatibles, entonces la proposición que se deriva también va a ser compatible. Entonces, ¿cómo se aplica esto a Dios y el mal en el sentido lógico? Tenemos que ver
la existencia de Dios, una proposición R, en este caso la proposición R sería una que es compatible con la existencia de Dios, y si ambas proposiciones en conjunto, la existencia de Dios y la proposición R, implican la existencia del mal, entonces el mal es lógicamente compatible con la existencia de Dios. ¿Me explico? Si hay alguna duda sobre esto, puedo volver a repetir. Entonces, ¿qué puede tomar el papel de R? Alvin Plantinga, como habrán escuchado por mucho tiempo, no sé qué pasó aquí. Uf, man. No sé qué pasó, pero parece que no puse bien el tema. Bueno, Alvin Plantinga presenta una defensa del libre albedrío, la cual supone la, la cual supone la verdad del molinismo. Y en este caso se apela a que Dios creó seres que son libres. Y estos seres tienen la capacidad de haber causado, o sea, de causar mal moral y bien moral por ser libres, ya que la libertad en este caso implica la posibilidad de hacer el mal moral y el bien moral. Pero en algún punto de la vida, en algún punto, estos seres libres causaron el mal. Ahora, esto puede ser aplicable a varias formas de ver la providencia. En el modelo molinista, ¿cómo es posible que Dios no haya creado un mundo posible? Porque Dios en el molinismo crea mundos posibles donde haya seres libres que siempre hagan el bien. Alvin Plantinga sostiene lo que se llama la depravación transmundial, la cual sostiene que, en este caso generalizado, cada posible criatura libre en algún punto de su vida va a cometer un mal moral en cualquier circunstancia posible. Es decir, parece que es lógicamente imposible que Dios haya creado una criatura libre que no tenga la posibilidad de hacer el mal y que no lo haga. En este caso, siempre Dios va a crear a alguien y siempre en algún punto de su vida va a hacer el pecado. Y por eso Dios no puede garantizar que no haya mal en el mundo, en este caso mal moral. Para el teísta abierto y el teórico de la presencia simple puede decir algo distinto. Puede decir, ya que Dios asume riesgos a crear, no puede asegurar ni garantizar lo que va a suceder con el sujeto que es libre. Así que, dado que su libertad implica la posibilidad de hacer el mal moral, entonces Dios no podría garantizar que siempre haga el bien. Y tenemos esta proposición, la proposición de que hay seres libres que en algún momento harán el mal y la existencia de Dios, y ello implica, claro, la existencia del mal moral. Por lo tanto, la existencia del mal moral y la existencia de Dios son lógicamente compatibles debido a este principio que enumeramos aquí. Si en ambas proposiciones en conjunto implican otra proposición R, entonces las tres proposiciones en conjunto son lógicamente consistentes o compatibles. Ahora, por último, dice defensa del libre albedrío, pero en realidad el teísmo escéptico, no sé por qué se dobló, pero el teísmo escéptico, según Alan Roda, es la tesis que, dadas las limitaciones epistémicas humanas, nadie está justificado para creer que el mal es gratuito o que Dios, si existe, no tendría una razón suficiente para permitirlo. Esto es un tipo de escepticismo porque asume que puede ser el caso que no podamos alcanzar las razones que justifican a Dios de permitir el mal. Así que no tenemos razones para pensar que hay mal gratuito. Craig en muchas ocasiones ha mencionado este aspecto y en muchas ocasiones dice, los cristianos, los teístas, no tenemos la carga de la prueba. No deberíamos demostrar que el argumento probatorio del mal es falso, porque el ateo es el que tiene la carga de la prueba de mostrar que hay mal gratuito. ¿Cómo lo hace? Tenemos limitaciones epistémicas, dice Craig. ¿Cómo va a lograr tal hazaña?
parece imposible. Entonces, este es el teísmo escéptico. Sin embargo, como ya sabrán, yo no lo acepto debido a que parece implicar escepticismo de otro tipo. Por ejemplo, un escepticismo inductivo, ya que nosotros eh, parece que no podemos, incluso con nuestra experiencia pasada, no podemos inferir que un mal es gratuito. Y esta capacidad inferencial que tenemos es un aspecto esencial para nuestra supervivencia, para nuestra teorización. Entonces parece implicar este escepticismo en nuestra metodología inferencial, pero también parece mostrar un escepticismo del mundo externo y del pasado del universo, porque Dios podría tener razones para engañarnos y que nos haga creer que el mundo actual fue creado hace 5 minutos. O sea, que fue creado hace mucho tiempo, pero en realidad fue creado hace 5 minutos. O Dios podría tener razones suficientes para engañarnos y hacernos creer que el mundo externo es real y no es una ilusión, cuando en realidad sí es una ilusión. Parece implicar este tipo de escepticismo. Y otro tipo de problema es un problema moral, porque no parece como que nosotros podamos, si vemos un caso de, por ejemplo, de sufrimiento de una persona, si nosotros intentamos ayudar a esa persona, es posible que nosotros estemos yéndonos contra lo que Dios quiere hacer, porque Dios puede tener sus razones suficientes para permitirse mal para traer un bien mayor. Pero si nosotros intentamos ayudar a esa persona, estaríamos interfiriendo en el plan de Dios. Entonces, hay varios problemas que parecen surgir de esto. Parece que no tenemos razones para intervenir en los casos de sufrimiento. Parece que no tenemos razones para pensar que Dios no nos está engañando. Y tampoco tenemos razones para pensar que nuestras inferencias son confiables. Y de esa forma concluimos este día. Vimos varios tipos de argumentos. El argumento lógico del mal, probatorio, el argumento de sufrimiento animal, y también vimos la relación de las providencias con las teodiceas, los tipos de teodiceas, algunos ejemplos de teodiceas y en qué modelo de providencia son más efectivos. Y también vimos un par de defensas de, para el mal lógico del moral y también el mal probatorio. Me faltó agregar en la parte de la defensa del libre albedrío que también Alvin Planting ha sostenido que el mal natural también podría ser explicado por la actividad libre de ángeles y demonios, los cuales con sus libres decisiones terminaron haciendo estragos y causando terremotos, por ejemplo tsunamis y demás. Parece claramente implausible, pero es una posibilidad, y de esa forma como es meramente posible se muestra la compatibilidad, porque no se requiere que la proposición R, junto a la existencia de Dios, que la proposición R sea plausible o que sea verdadera. Simplemente se requiere que sea posible y compatible con la existencia de Dios y que implique la existencia del mal. Y en este caso se podría aplicar al mal natural, como un mal moral de fondo. Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si fui lo suficientemente claro. Espero haberlo sido. Y gracias por su atención, amigos. No sé si quieren decir alguna pregunta o algo sobre el tema. Y así terminamos la reunión. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno,